Esta presentación en particular es muy especial para nosotros, pues que es algo que para el Grupo LACA es completamente novedoso, es algo que queremos empezar a incursionar en el mercado del Caribe, que lo empecemos a utilizar en nuestros proyectos. Ya José les va a contar pues todas las ventajas que tiene esta solución, pero para nosotros es muy especial y por eso quisimos dejarla de últimas, porque creo que es de esas soluciones que nos impacta y que a nosotros como ingenieros nos hace cambiar de mentalidad, ¿ok? Entonces, les voy a presentar a ustedes al ingeniero José Fernando Martínez. Él es ingeniero civil, magíster en geotecnia, especialista en pavimentos, socio fundador, director técnico y de operaciones de la empresa Axiatex, miembro de los comités técnicos de ACTM y de Deep Foundation Institute. Cuenta con 16 años de experiencia como ingeniero desarrollador de proyectos de infraestructura, transporte, energía, industria y edificaciones en múltiples países en Latinoamérica y en el Caribe. José, bienvenido, el escenario es tuyo. Gracias, Michael. Buenos días a todos. Muchas gracias de antemano pues por darme la oportunidad nuevamente de estar acá en este escenario. A diferencia de mi amigo Diego, yo sí en este país he vivido muchas cosas interesantes y no puedo iniciar la temática de la presentación sin antes mostrarles algunas vivencias, ¿cierto? Una serie de experiencias que he vivido en este país con su gente linda, con su gran calor humano, ¿cierto?, que los caracteriza. Tuve la oportunidad de trabajar acá 6 años atrás, compartir muchas experiencias, aprender, pero lo más importante, no me está funcionando. Lo más importante de todo es que hice un gran círculo de amigos muy valioso. Tengo problemas técnicos. Bueno, como les venía mencionando entonces, quiero básicamente aprovechar, celebré cumpleaños en este país, en realidad tengo muy buenas experiencias y quiero antes de empezar, darles un sincero agradecimiento por traerme de vuelta. Esta vez sí me voy a quedar del todo, les prometo. Bueno, el día de hoy vengo con con otra temática diferente a la que venía profesando en los últimos 6 años, pero digamos que orientada a lo mismo, básicamente orientada al mismo objetivo, y siempre me he imaginado un escenario en donde la innovación se combina con la ingeniería, ¿cierto? Y ese escenario básicamente va motivado a cambiar el status quo o la forma como se hacen las cosas, porque soy fiel creyente de que en el momento en que estamos hay que hacer diferente las cosas. Estamos en un desafío constante ambiental, social, económico, en donde hay que buscar alternativas. Soy un apasionado realmente por encontrar soluciones cargadas de ciencia que nos permitan hacer más eficiente la vida. Y realmente pues ese es, digamos que el mensaje. Los invito, como lo han hecho mis compañeros, a sumarse a ese juego de cambiemos. El día de hoy vengo a compartirles una tecnología para nada innovadora realmente, porque la innovación es lo que acaba de surgir. Esto realmente es novedoso y digamos que hago la gran diferenciación porque la primera aproximación a un piloto helicoidal la realizó un ingeniero británico ciego llamado Alexander Mitchell en 1833. Y justo ahora vengo a hablar de pilotes helicoidales aquí en la República Dominicana. Entonces yo digo, no es innovador, es novedoso, ¿cierto? Pero tiene muchos beneficios. Su primer uso fue para anclar barcos en puertos en Inglaterra. En 1838 Mitchell lo usó como cimentación para un faro, el faro de Maplin Sun en Inglaterra.
usando 9 pilotes helicoidales de forma octagonal con un pilote central de aproximadamente 12 pies de profundidad. Posteriormente, digamos que esto fue migrando hacia otras latitudes, en especial en Estados Unidos. La primera aplicación en América fue en el faro de Black Rock Harbor en Connecticut en el año 1843. Luego de ello, digamos que por allá empiezan a haber reseñas bibliográficas no fotográficas, ilustrativas, mediante las cuales se pretendía ilustrar cómo de manera muy artesanal, pero basado en principios básicos de la ingeniería, se usaban conceptos básicos de la física para instalar estos pilotes helicoidales, ¿cierto? Se utilizaban los conceptos de palanca con el fin de generar una torsión tal que permitiera o propiciara el avance de esos pilotes en profundidad. Listo. Por allá, a principios de los años 900, comienzan a aparecer reseñas bibliográficas, fotográficas, ahora sí, en donde se evidencia la implementación de pilotes helicoidales en infraestructura marítima o portuaria, ¿cierto? También digamos que con los mismos recursos que existían en esa data. En la actualidad hemos evolucionado sustancialmente, digamos que el estado del arte, la práctica del conocimiento nos ha propiciado una serie de herramientas, reseñas bibliográficas y normativas, en donde instituciones muy prestigiosas que sé que son de gran, digamos que agrado del territorio dominicano, ustedes son fieles seguidores de las normativas americanas, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, el The Foundation Institute, el International Code Council, que es básicamente la entidad que edita y crea el IBC, el International Building Code. Todos estos prestigiosos journal, normativas, etcétera, digamos que nos regulan de cierto modo el uso de pilotes helicoidales. Por aquí saco varios extractos de algunos de ellos. El IBC en su versión 2009 habla y ya menciona el piloto helicoidal como una técnica de cimentación profunda válida para cualquier tipo de estructura, ¿cierto? De cierto modo, o de forma similar, el Manual Canadiense de Ingeniería de Cimentaciones también posee un extracto en donde habla de pilotes helicoidales. Digamos que aquí voy a hacer un paréntesis y se conocen varios términos, screw piles, screw piers, helical piles, helical piers, en realidad es lo mismo, ¿cierto? Pilotes helicoidales. En la bibliografía hablan mucho de un pilote tornillo, un screw pile. El concepto básicamente es el mismo, ahorita vamos a ampliar un poquito más detalles al respecto. En otras esferas o en otras latitudes, hablo del continente europeo, el British Standard también lo considera dentro de su espectro de alternativas en cimentaciones profundas, habla de steel veering piles, pero es exactamente el mismo concepto. Y hago mención a una norma que en particular para nuestra operación ha sido de gran uso y es la IEEE 691, que regula, digamos que la parte civil de la infraestructura eléctrica, ¿cierto? Aquí habla también del diseño de cimentaciones con pilotes helicoidales. Hay otras normativas, digamos que secundarias, pero igual muy importantes, de algunos estados o de algunas ciudades en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, y unos libros, ¿cierto? Unos libros, hago mención específica al libro de Howard Perko, que para mí es la Biblia de los helical piles, los pilotes helicoidales. Si alguien quiere aprender a diseñar, fabricar, implementar, etcétera, todo lo relacionado con un piloto helicoidal, este es el manual por excelencia que recomendaría. Vamos a ver entonces en detalle qué es un piloto helicoidal. El The Foundation Institute, la agremiación, considero yo, más prestigiosa en términos de cimentaciones profundas del mundo, define al piloto helicoidal como una cimentación profunda hincada mediante torsión mecánica. Cabe dentro del paquete de cimientos hincados. Hay cimientos hincados por vibración, por impacto y por torsión. Tiene ventajas con relación a las otras dos. Este elemento se compone principalmente de 3 partes. Digamos que una parte principal, y digamos que en nivel de importancia la
digamos que la categorizaría en la primera, es el elemento de soporte o el elemento líder o el lead bearing, como lo menciona la literatura, es el elemento que contiene las hélices y es realmente el que le transmite la carga al suelo por allá a una profundidad que uno defina durante el proceso del diseño. Hay unas extensiones o unos elementos de alargue que básicamente nos permiten aumentar la profundidad del pilote o la longitud del pilote, pero también pueden tener hélices, ¿cierto? Si el diseño o la necesidad demanda que existan hélices adicionales a las que caben en el elemento de soporte, entonces esas extensiones pueden ir dotadas de más hélices, ¿sí? Y tenemos unos elementos de terminación, yo los llamo, lo cito terminación porque en la literatura habla de terminación, pero yo lo llamaría más bien transición, porque es el elemento que me permite conectar la cimentación con la superestructura de diferentes formas. Ahorita les muestro unos casos particulares donde puede variar. Entonces, esa transición básicamente le lleva las cargas de la superestructura a la cimentación y la cimentación se las transmite al suelo. Listo. Existen diferentes tipos de pilotes, ¿cierto? Vamos a hablar en detalle de algunos de ellos. Básicamente un pilote helicoidal no es más que una sección o un eje central en el cual se ponen unos platos helicoidales o unas secciones helicoidales, una hélice discontinua, ¿cierto? Entonces, uno de ellos son las secciones digamos que de sección geométrica cuadrada. En la literatura se conocen mucho como square shaft por su forma geométrica en el eje central. No es más que una barra de acero al carbón maciza, sólida, en la cual se ponen unas hélices, ¿cierto? El acero que se utiliza para esa barra generalmente es de la norma STMA 29, que puede tener diferentes contenidos de carbón y en consecuencia pues aumentar o disminuir su límite de fluencia. Hay otro tipo de pilotes y de este se derivan otros tantos que se llaman pilotes tipo RS y ese RS se refiere a round shaft y básicamente la sección transversal del eje es una sección circular hueca, por eso se llama round. Aquí hay muchas variantes, ¿cierto? Digamos que generalmente la sección tubular es una tubería de acero al carbono con diferentes tipos de opciones. Digamos que pueden ser ASTM A500, A53, A519 y A513, pero digamos que homólogamente y en paralelo también están las normativas petroleras, el API, el American Petroleum Institute, ¿cierto? De esa sección tubular o de esa sección circular hueca se ponen hélices, también de la misma forma que se le ponen a la sección cuadrada, ¿cierto? Y esas hélices se construyen a partir de platinas de acero estructural. Generalmente se utilizan acero ASTM A36 o ASTM A572. Esa es pues como la diferencia que existe la diferencia que existe realmente entre esas dos normas de acero es el límite de fluencia. A36 tiene 36.000 libras por pulgada cuadrada y A572 tiene 50.000 libras por pulgada cuadrada. Listo. Sin embargo, digamos que lo más utilizado es el pilote tipo RS o de sección circular hueca, por múltiples razones. Ahorita voy a ampliar en detalles por qué. De esos pilotes tipo RS se derivan básicamente tres tipos de pilotes. Unos pilotes que se llaman de medio y bajo desplazamiento, y se habla de desplazamiento entendiendo que el pilote es un volumen que se hinca en el suelo y que ese volumen que ocupa el pilote estaba siendo ocupado por el suelo. Entonces básicamente el suelo se desplaza y por eso se habla de desplazamiento. Y ese volumen de desplazamiento digamos que lo determina realmente el volumen de ese eje central. Entonces pilotes de bajo desplazamiento son de entre 1,5 pulgadas y 4 pulgadas de diámetro en el eje central. Entre 4 y 8 pulgadas de diámetro en el eje central hablamos de medio desplazamiento. Mayores a 8 pulgadas, hablamos de pilotes de gran desplazamiento. ¿Por qué? Porque pues 8 pulgadas desplazarán 8 pulgadas de suelo y digamos que de cierto modo también densifican la zona adyacente. Digamos que esto bajo el concepto de un pilote helicoidal seco, llamémoslo así.
Existe otro tipo de pilotes helicoidales que se denominan Grouted Helical Piles, ¿cierto? Y básicamente es porque es un híbrido entre un pilote convencional en hormigón o en concreto con un pilote helicoidal. Ahorita les explico en detalle de qué se trata. Digamos que los pilotes de medio y bajo desplazamiento son este tipo de pilotes. Son pilotes, como mencionaba en la lámina anterior, entre 2, digamos que lo más común es entre 2 y 7 octavos de diámetro en el eje principal y 8 pulgadas de diámetro en el eje principal. Y sus hélices varían también en dimensiones. Hay desde 8 pulgadas de diámetro hasta 20 pulgadas de diámetro más o menos para los pilotes de 8 pulgadas. Realmente lo que determina es una relación que existe entre el diámetro de la hélice y el diámetro del eje. Debe ser más o menos una relación del 50%. O sea, si tengo un eje central de 8 pulgadas y le pongo una hélice de 10, no estoy haciendo realmente nada. Pero digamos que si tengo un pilote de 2 y 7 octavos y una hélice de 20, de pronto la hélice se va a ver exigida de esfuerzos que no es capaz de soportar, en detalles más adelante. Estos pilotes, digamos que tienen un desempeño adecuado para la industria convencional de vivienda, eléctrica, ¿cierto? Encontramos pilotes con capacidades estructurales de carga de entre 15 a 100 toneladas en este rango de pilotes de medio y bajo desplazamiento. Y tenemos los pilotes de gran desplazamiento, los mayores a 8 pulgadas de diámetro, en donde el espectro se puede ampliar tanto como sus mentes se los permitan, ¿cierto? Aquí podemos tener pilotes de 400 toneladas de capacidad estructural, ¿cierto? Tenemos ejes centrales entre 8 y 24 pulgadas y hélices de 36, 42, 48 pulgadas de diámetro. En consecuencia de ello, pues el equipo que voy a utilizar para instalar esos pilotes va a ser proporcional en dimensiones. ¿Sí? Perdón, me devuelvo. No está funcionando. No, devuélvete una más. Una más, ahí. No, ahí. Los Grouted Helical Piles, básicamente es un híbrido, como les mencionaba, en donde el núcleo del pilote helicoidal, el núcleo del pilote es un pilote helicoidal. Sí, no lo había visto, perdón. El núcleo es un pilote helicoidal, ¿cierto? Pero digamos que en múltiples ocasiones los suelos a nivel de superficie y digamos que antes de llegar a las hélices son de baja capacidad. Y el pilote no gana mucho desempeño. Recuerden que el tema de cimentaciones es una cadena de 2 eslabones. Un eslabón es el pilote, la parte estructural, y otro eslabón es el suelo. Y en la mayoría de los casos el suelo es el que manda, el que gobierna, el que determina la capacidad. Entonces puede que el pilote dé mucha capacidad estructuralmente hablando, pero el suelo no es capaz. Entonces la idea es como facilitar métodos que nos permitan aumentar esa capacidad total del sistema de cimentación, y esta es una de ellas. Entonces, generalmente utilizamos unos mecanismos que me permitan remoldear el suelo durante la fase de instalación y que mediante un grouting o una lechada cementante por gravedad, en la medida en que el pilote se va instalando, ella descienda y se adhiera a las paredes, de tal modo que el pilote helicoidal haga su fase y que el área del perímetro del pilote provea otra, o digamos que dé más resistencia en términos geotécnicos. Entonces esto también es muy ganador desde el punto de vista sistemático, llamémoslo así, en la capacidad total del sistema de cimentación. Bueno, les voy a mostrar un video, un pequeño video en animación, con el fin de mostrarles cómo es la implementación o cómo es la instalación de los pilotes. Vale. Entonces, los pilotes helicoidales generalmente, como les mencionaba, se instalan mediante torsión mecánica, ¿cierto? Esa torsión mecánica la provee un equipo hidráulico. Ese equipo hidráulico es adaptado a un sistema de excavación convencional, y esa torsión permite que ese pilote
se atornille en el suelo. Por eso se llama screw pile o pilote tornillo realmente. Esa torsión que a través de esas hélices permiten el avance en profundidad y que también las hélices pues transmiten la carga al suelo, se hace de forma secuencial. Inicialmente se pone la sección líder, que es donde están las hélices, y posteriormente se van agregando extensiones hasta llegar a la profundidad deseada. Se pone el elemento de transición o terminación y se puede, digamos que, vincular de forma directa un pilote con un elemento de la superestructura o un grupo de pilotes con un elemento de la superestructura, ¿cierto? Pueden ser encepados metálicos o encepados en concreto, y ahorita vamos a ver pues detalles de experiencias que hemos tenido en diferentes aplicaciones, ¿cierto? Entonces básicamente es muy simple, equipo convencional de construcción, excavadoras desde, digamos que desde mini cargadores compactos, ¿cierto? Un mini cargador compacto de 4 toneladas que provee digamos que facilidades para instalar hasta 8, 10 mil librapié de torque, y eso me produciría una capacidad más o menos de 9 toneladas en capacidad, hasta excavadoras de 35 toneladas con torques de 2.500, de 250.000 a 300.000 librapié, y con eso soy capaz de producir capacidades geotécnicas del orden de 250 toneladas, ¿cierto? Entonces, en función de la demanda en capacidad de carga que necesito, pues ahí está la cadena. La dimensión del pilote, la dimensión del motor y el tamaño de la máquina. Pero es versátil. Lo más importante de esto es que existe un espectro muy amplio de posibilidades. No es como en las cimentaciones convencionales, en donde una piloteadora pesa 70 toneladas y con esa hago el pilote pequeño hasta el grande. No, aquí en la medida de la necesidad voy escalando secuencialmente la capacidad de la instalación. Utilizar pilotes helicoidales tiene muchas ventajas. Aquí voy a pasar rápidamente por algunas de ellas. En principio es una forma económica de atender cargas. ¿Cuáles? Las mismas que las demás cimentaciones convencionales lo hacen. Esto es una cimentación igual a las demás. Aquí no estamos cambiando la geotecnia ni la parte estructural, nada. Esto es lo mismo, estamos cambiando un poco la forma como lo hacemos. Entonces esos pilotes son capaces de atender cargas de tensión, de compresión, cargas laterales, flexiones, volcamientos, ¿cierto? Etcétera. Y les voy a dejar un tip acá, y es que esto es fácil de verificar y controlar en este sistema, en los demás no. Puede ser resistente a cambios ambientales. Digamos que aquí en República Dominicana esto no va a ser muy relevante, el tema del congelamiento. Pero nosotros tenemos operaciones en Sudamérica, en Chile, particularmente suelos patagónicos en donde hay congelamiento, y el pilote nos funciona bastante bien en esas condiciones. Y funciona muy bien en suelos expansivos. La expansocontractibilidad de los suelos, digamos que no se puede evitar, se puede manejar muy bien con los pilotes helicoidales. Generalmente no requiere excavaciones, es una inca, no olvidemos. Y en la mayoría de los casos, a no ser, digamos que si no utilizamos grouted helical piles, sino pilotes normales, no se requieren ni lodos, ni lechadas, cementantes, ni nada por el estilo. Entonces es un elemento que se puede cargar de forma inmediata. Una vez termine la instalación, le puedes aplicar carga. Es una instalación muy sencilla. Los equipos de instalación, equipos de construcción o excavación convencional, permite carga inmediata, altos índices de rendimiento, presenta muchas ventajas en realidad la implementación de pilotes helicoidales. Les quiero contar una serie de alternativas en las cuales hemos venido utilizando los pilotes helicoidales en América Latina, ¿cierto? En particular. Esto está muy trillado en los Estados Unidos y en Canadá. Hace más o menos unos 30 años es masivo la utilización de pilotes helicoidales. Lastimosamente en América Latina llevamos no más de 6 años utilizándolos. La misión nuestra es esa, expandir la utilización aquí en el Caribe y en América Latina en particular. Voy a empezar desde lo más común, lo más básico, lo más rudimentario, y es el tema de vivienda o edificaciones como tal, y ahí cabe residencial, comercial e industrial. Los pilotes helicoidales como elementos de cimentación profunda, digamos que la cimentación profunda generalmente se requiere cuando los suelos en superficie son muy malos. Entonces, cuando tengo suelos malos en superficie, generalmente me voy a una cimentación profunda. Y hay que inca, que
caisson, que pilotes convencionales, etcétera. Ya ahí hay uno más, que es el helicoidal. Se puede combinar en estructuras metálicas y en estructuras de concreto o hormigón convencional, ¿cierto? En donde yo pueda vincular un pilote con un apoyo o un grupo de pilotes con un apoyo dependiendo de la carga, ¿cierto? Es fácil de combinar. Tenemos en edificaciones una aplicación muy importante y es el tema de la repotenciación. En la literatura hablan mucho del underpinning y el underpinning básicamente es ir a tender una estructura que ya estaba funcionando, que se asentó, que se erosionó por efecto de un huracán, por ejemplo, que puede pasar aquí muy fácil en República Dominicana. Se descubre la cimentación y yo voy y la repotencio con un sistema de underpinning en pilotes helicoidales, ¿cierto? En infraestructura, podemos usar pilotes helicoidales para cimentar puentes peatonales, approaches de puentes vehiculares, señalización robusta, una cantidad de todo lo que requiera cimentación. En particular, estas señales que a la vista se ven muy simples, tienen unas exigencias bastante grandes a nivel de cimentación por su excentricidad y generalmente requieren de cimentaciones profundas. Aquí es una técnica bastante rápida y simple, la voy a mostrar en detalle ahora más adelante, porque también se combina mucho con un tema de la infraestructura eléctrica. Cimentación de tanques de almacenamiento, lo hemos venido aplicando constantemente en la industria del saneamiento, acueducto de saneamiento básico, además de la industria oil and gas, digamos que almacenamiento de fluidos en general. El pilote helicoidal tiene una ventaja comparada con los demás tipos de cimentaciones profundas y es que yo lo puedo instalar con la dirección que yo requiera. En ese sentido, yo puedo jugar con la geometría de mis pilotes y orientarlos para diferentes demandas. Unos pilotes verticales que me atiendan la masa de la estructura y unos pilotes con una orientación específica que me atiendan las cargas transitorias. ¿Cuáles son las cargas transitorias? El sismo, el viento, el huracán, etc. Entonces digamos que aquí yo puedo, por simple facilidad constructiva, yo lo pudiera hacer también con pilotes convencionales, pero ¿cómo hago yo para orientar el mástil de una piloteadora de 70 toneladas para que me instale o que me construya un pilote a 80 grados con respecto a la vertical? Es bastante complejo. Aquí es muy sencillo. Entonces eso hace que sea mucho más eficiente la construcción con pilotes helicoidales. Con esta técnica hemos venido implementando en Sudamérica en particular una técnica que se llama sistemas placa-pilote, ¿cierto? En la literatura en inglés se conoce como Pile Raft Systems. Y ese sistema básicamente lo que nos permite es que una parte de la carga yo la lleve a profundidad con los pilotes y otra parte de la carga la deje en superficie con la placa, ¿cierto? Pero tengo que saber cuánto va para allá, cuánto va para abajo y cuánto se queda en superficie. Eso me permite reducir costos, controlar asentamientos, una serie de ventajas. ¿Qué es lo que requiere esto? De una habilidad en términos de modelación geotécnica. O sea, esto es ingeniería. Entonces, pero se puede fácilmente conseguir este tipo de resultados. Y digamos que el resultado final global sería menores tiempos de construcción, menores costos asociados a la construcción del sistema de cimentación como tal. Hemos ganado mucho, digamos que mucho auge en cimentaciones en sistemas industriales ya existentes por la versatilidad. Generalmente en sistemas industriales, oil and gas en particular, los equipos tienen unas particularidades en donde su masa está localizada muy encima de la base. Entonces se generan excentricidades y de entrada siempre requieren de cimentaciones profundas. Pero acá hay una limitante y es que esta infraestructura existente limita el acceso a esos puntos específicos. Con pilotes helicoidales yo puedo una retroexcavadora pequeña, moverla con una grúa, instalar los pilotes y proceder pues como con la fase convencional de la cimentación. Esto es lo que hablaba, digamos que este tipo de equipos generalmente su centro de masa está localizado muy arriba y el efecto sísmico o transitorio, el viento, lo que sea, hace que el equipo se vuelque. Ese volcamiento me exige de entrada un sistema de cimentación profunda.
Ese sistema de cimentación profunda, pues digamos que lo logramos a partir de pilotes helicoidales de forma eficiente, rápida y económica. Hemos, digamos que venido desarrollando una serie de elementos de transición orientados a la disminución del hormigón. Digamos que al final les voy a contar un poquitico el tema ambiental, pero nuestra misión es reducir CO2. Y realmente el hormigón, el concreto como tal, emite sustancial, ¿cierto? De forma sustancial. Entonces digamos que nuestra idea también es venir a desarrollar algunas alternativas novedosas. Aquí ya sí hay innovación que me permitan conectar la superestructura con el pilote y eliminar en la medida de lo posible la mayor cantidad de uso de concreto. Yo creo que esto es bastante importante para ustedes. En infraestructura marítima, fluvial, puertos, podemos lograr cosas bastante interesantes con pilotes helicoidales. Las técnicas constructivas ya nos permiten ir a instalar esos pilotes en zonas sumergidas totalmente, con todas las previsiones del caso, en materia pues, de corrosión y todo lo demás. Y ya digamos que lo estamos haciendo constantemente. Me voy a detener un poco acá en el tema de la infraestructura eléctrica, porque realmente es donde nosotros hoy hemos logrado desarrollar casi que el 70% de nuestra experiencia en Sudamérica. Yo consideraría que somos una alternativa bastante fuerte para sistemas de cimentación en la infraestructura eléctrica en general. La infraestructura eléctrica, a pesar de que se ve liviana y realmente pues no muy invasiva como un edificio de 20 pisos, es muy compleja. Y la gente cree que es sencillo, pero no es tan sencillo. Digamos que un poste de transmisión, un poste para 230.000 voltios de transmisión, es un elemento muy esbelto, que se ve sometido a unas cargas de tensión que dan como resultante pues una tensión en una dirección muy lejos de su punto de apoyo. Y esa condición hace que esto trabaje a vuelco neto. Ahí no importa cuánto pese el cable, no importa cuánto pese el poste, ahí es lo que importa, es ese vuelco que se genera abajo. Y como consecuencia de ello siempre tenemos, esa es la cimentación que requiere un elemento de estos. Una pilastra, un caisson, un pilote a mucha profundidad, de mucha sección, para que por rigidez atienda a esos esfuerzos que generalmente son del orden de, te puedo decir que un poste puede tener 1000 toneladas metro de momento en la base. Y a la vista se ve muy sencillo y muy liviano, pero no. ¿Y qué requiere una cimentación de este tipo? Una piloteadora, una excavación a 15 a 18 metros de profundidad, de mínimo 1,20 de sección. Eso cuesta mucho dinero, se demora mucho tiempo y es complejo. Nosotros con los pilotes helicoidales realmente lo que hacemos es llevar esa cinemática de fuerzas a superficie. Y en un área un poco mayor, distribuimos esos vuelcos, esos momentos en fuerzas pares y las atendemos con los pilotes, como hemos venido pues mostrando, como se ha venido mostrando en las diferentes láminas. Y ese concepto lo llevamos en los diferentes tipos de apoyos en transmisión y distribución de energía como tal. Y este es el resultado, pasar de una excavación con una piloteadora. Digamos que aquí en temas de transmisión de potencia hay algo muy importante, y es que esto no es un edificio donde tengo carretera, y aquí generalmente esto es en la montaña o en el arrozal o en el camino vecinal, donde no entra un equipo de estos y que necesito lo más necesito digamos que lo más eficiente, rápido posible para poder resolver pues el proceso de la cimentación. Vamos a ver. Entonces, básicamente en infraestructura eléctrica hemos concentrado mucho nuestros esfuerzos, no solamente en postes, en torres de energía también, pues tratando de hacer eficiente la construcción, reduciendo a la mínima expresión el volumen de concreto y las excavaciones y anulándolo en algunos casos, eliminando en la totalidad del uso del concreto. Ahorita les voy a mostrar cómo. En subestaciones eléctricas pasa algo similar. Si en líneas de transmisión o en sistemas de transmisión el problema es el cable, en subestaciones eléctricas digamos que hay algo muy similar, y es que
Esos equipos de subestaciones eléctricas tienen porcelanas, vidrios, aceites, gases que son tóxicos. Hay un sistema de encapsulamiento de aislamiento que se llama hexafluoruro de azufre, y si uno se aspira a eso, creo que hasta puede ser bastante nocivo para la salud. Entonces digamos que los límites de servicio de estos equipos son mínimos, son milimétricos. Y las cargas transitorias, en este caso, que serían los sismos para las subestaciones, hacen que esto se acelere, que tenga unas frecuencias y me limitan de cierto modo pues como todo el desempeño del sistema de cimentación. Hemos logrado cosas maravillosas con sistemas de pilotes helicoidales en subestaciones. Esta es una subestación que se construyó en el sur de Chile. Les voy a contar la historia. En la comuna de Loncoche, a 80 kilómetros de Valdivia. En Valdivia es donde se ha registrado el sismo de mayor magnitud en la historia de la humanidad. En un depósito de suelo lacustre donde teníamos amplificaciones de onda para resumirles, la aceleración pico efectiva en este lugar era del orden de 2G. Para cimentar este tipo de estructuras nos tocó hacer un desafío de ingeniería importante en donde simulamos cómo era el efecto de disipación de energía sísmica por el pilote hasta llegar al punto más alto del equipo, garantizando de que la aceleración y la frecuencia en un elemento de porcelana no me iba a fracturar el equipo. Y lo logramos, ¿cierto? Un proyecto que lo construimos en 4 meses, calendario. Instalamos 19 kilómetros de pilotes aquí en este patio en 3.200 unidades. Esto están, de hecho, hasta en una revista en Chile por la Comisión Federal de Electricidad. Y digamos que en la misma forma hemos venido pues como innovando, ahí sí innovando en temas de transiciones metálicas y mecánicas. Esto es algo que quiero mostrarles también. Recientemente en Bogotá finalmente se va a tener metro después de tantos años de pelear por esto. Y la construcción del metro de Bogotá nos ha obligado a modificar toda la red de distribución eléctrica de la ciudad. Y con el Codensa estamos desarrollando, ya desarrollamos porque ya lo implementamos, un sistema de cimentación tipo Lego, mediante el cual podamos trasladar una subestación compacta de un lugar a otro en menos de 36 horas. Entonces diseñamos un sistema, como les menciono, tipo Lego. Este es el diseño, pero esta es la realidad del sistema, en donde yo pueda instalar los pilotes, armar esto como si fuera un Lego y ponerle la infraestructura de forma que sea digamos que lo tenemos concebido como un sistema plug and play. Conecto y funciona. Adicional a ello, digamos que aquí es donde está ya la parte innovadora del cuento nuestro, y es que hemos venido desarrollando modelos que ya no son modelos computacionales, sino que ya están aplicados en la realidad, en donde esos grupos de pilotes los conectamos mediante sistemas metálicos que nos permitan construir y cargar de forma inmediata, eliminando el uso completo del concreto. Esto digamos que lo estamos aplicando mucho en el sector eléctrico realmente. Pero es esto, cuando una torre de transmisión te demoras un mes más o menos haciéndola, mientras que llegas al sitio, excavas, construyes, el concreto alcanza su proceso de maduración y la cargas. Aquí en un día instalas los pilotes, al siguiente día armas la conexión y al cuarto día estás haciendo el montaje de la torre. Entonces eso en temas de tiempo ni siquiera metas el costo de la solución en la balanza, solo el tiempo te da una viabilidad técnica y financiera de carácter inmediato. No solo digamos que en torres, sino digamos que en estos mismos postes que les mostraba al inicio, estamos logrando hacerlo con sistemas nosotros lo llamamos mucho encepados metálicos o conexiones metálicas. Digamos que esto es una serie de casos de éxito, de experiencia que les puedo compartir. Quiero, antes de finalizar, contarles un poquitico las generalidades técnicas de los pilotes, como para que ustedes se familiaricen un poco con unos aspectos de manera muy conceptual, no muy detallada. ¿Sí? Digamos que los pilotes helicoidales, como los mencionaba al inicio, son elementos o son sistemas de cimentación profunda hincada por torsión mecánica.
existen, o digamos que lo que les quiero tratar de mostrar es cómo es que realmente estos pilotes funcionan en un sistema de cimentación. Los pilotes realmente, el elemento que transmite la carga al suelo es la hélice, ¿cierto? Y hay dos formas de transmitir la carga al suelo. Una es asumiendo de que cada una de esas hélices trabaja de forma individual, es como una personita independiente. Y la otra es que todas las hélices trabajan en conjunto. Y eso me lo determina solamente una cosa, y es qué tanto se separan esas hélices entre sí. Si las hélices están separadas más de 3 veces el diámetro entre ellas, se dice que cada hélice es una persona individual o un elemento individual. Pero si por el contrario, esa separación entre ellas es inferior a 3 veces el diámetro, digamos que hay que verlo como un conjunto, como una familia. Básicamente, la forma de calcular la capacidad de carga de un piloto helicoidal con este concepto de la hélice individual es sumando las capacidades de cada una de las placas. Y eso se calcula como una cimentación convencional. Aquí no hay nada diferente, ¿cierto? Es la formulación de capacidad de carga básica, genérica de Terzaghi. Pero si digamos que es diferente, o sea, si la separación entre hélices es menor, entonces yo asumo que la primera hélice es la que le haga al pilote para instalarlo, más capacidad el pilote va a tener. Y existen dos cosas. Uno, pues formulaciones matemáticas que me permiten calcular eso y dispositivos electrónicos de última tecnología que me permiten medir el torque. Entonces, los pilotes helicoidales, a diferencia de los demás tipos de cimentaciones profundas, se entregan con una hoja de vida. Entonces yo te digo, el torque de instalación del pilote 1A es X y ese torque es equivalente a una capacidad de carga de Y. Entonces prácticamente te entregamos todos los elementos probados del mismo proyecto. Y eso es un factor ganador porque no hay ninguna otra que te permita hacer eso, a no ser de que hagas pruebas de carga, que son muy invasivas, muy costosas y que toman mucho tiempo de hacerlas. Digamos que en términos generales para mí esto es ganador frente a cualquier otro tipo de cimentación. Les voy a contar un poquitico cómo que sienten esos pilotes cuando están trabajando, ¿cierto? Porque es un elemento, digamos, que a simple vista se ve como raro. Digamos que no solamente en pilotes, sino en todos los tipos de cimentaciones, esto es como un matrimonio entre el estructural y el geotécnico. Eso no se puede separar, y aquí menos. Entonces digamos que, como les mencionaba, es una cadena de 2 eslabones, una es la parte estructural, otra es el suelo, alguna de las dos gobierna, pero de una depende la otra, entonces se tienen que analizar de la mano. Cuando un piloto helicoidal se somete a esfuerzos, llamémoslo a un esfuerzo de compresión, porque la superestructura le hizo llegar a esto una carga vertical axial por compresión, digamos que él va y le transmite ese esfuerzo al suelo, la hélice, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esa hélice siente una serie de esfuerzos locales y eso realmente, en eso consiste el diseño de un piloto helicoidal. De manera conceptual les voy a contar, por una compresión axial. Entonces tengo que cuidar de que cuando le aplique la carga, él no se va a pandear, como el efecto del espagueti. Tomas un espagueti y le haces así. Tengo que determinar cuál es la sección transversal adecuada para que eso no pase. Las conexiones de los pilotes helicoidales son mecánicas, generalmente son pernadas. Entonces cuando se aplica una carga por compresión, esos pernos van a tratar de cortarse o cizallarse. Hay que determinar cuántos pernos, de qué rigidez y de qué diámetro para que sea estable el sistema en el largo plazo. Y así también esa soldadura que conecta la copa más grande con la más pequeña también tiene que analizarse de tal forma de que sea estable en el tiempo. Pero el pilote también puede sentir tensión. Aquí estaba sintiendo compresión, pero entonces él también puede sentir tensión. Y es la misma carga, pero en sentido contrario. Y básicamente pasa lo mismo, pero al revés. Entonces, ya el efecto acción-reacción no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, ¿cierto? Y ese efecto acción-reacción me genera un corte en la soldadura, una flexión en la hélice, ¿cierto? Me genera también ya no un pandeo en la sección, sino que me genera una fluencia por tensión en la sección.
me genera también un corte en los pernos, un corte en la soldadura y lo tenemos que analizar uno por uno. Algo adicional, y es que cuando yo instalo los pilotes helicoidales, estoy atornillando ese tubo, ese sistema en el suelo, y esa torsión exige al pilote, y en la mayoría de las ocasiones es el esfuerzo de mayor cuidado, porque si no lo cuidas el pilote se puede dañar, solo durante la fase de instalación. Y no es que el pilote no sirva, es que no cuide lo que tenía que cuidar durante la fase de instalación y el diseño. Entonces, cuando hago el ejercicio de diseñar con pilotes, es muy importante saber cuánto es la capacidad del pilote y a cuánto torque lo tengo que instalar para cuidar de que no lo vaya a exceder. Y ese torque genera lo mismo. Exige las soldaduras, exige las tuberías, exige los pernos, ¿cierto? Y todos esos detalles los tengo que cuidar. Adicionalmente, digamos que también hay que tener presente que esas cimentaciones no solamente funcionan a carga axial por tensión o compresión, sino que también a cargas transitorias, o laterales, o vuelcos, ¿cierto? O flexiones, en particular en esta región, donde hay huracanes, donde hay sismo, o en la infraestructura eléctrica donde las torres, el viento las exija, el cable tensiona, digamos que no podemos perder de vista que no es solo lo que pesa el elemento, sino cuando viene el transitorio, hay otras cosas dinámicas que hay que analizarlas. Todo eso, digamos que lo hemos venido desarrollando a la luz de las normativas. Tomo de base la normativa americana, el ISC, que básicamente es como el referente a todas las normativas locales. También presento acá el título F de la norma sismo resistente colombiana, pero es lo mismo, es una copia realmente, y sé que la dominicana es parecida y la chilena es lo mismo, todas son iguales y partimos de la americana. Hemos venido desarrollando pues alguna serie de herramientas que les permite a ustedes evaluar de forma detallada esos pilotes pues como tal, esos pilotes helicoidales. Además de ello, y ya para finalizar pues este discurso, la idea es que esto se evalúe de forma, ojalá a escala real. Cómo se va a comportar un pilote, simular las cargas tanto verticales como laterales y determinar el comportamiento, es decir, tratar de verificar que lo que está en un papel se cumpla en la realidad. ¿Sí? Finalmente, digamos que no me voy a quedar atrás, todos mis compañeros lo han mencionado, yo también lo voy a mencionar. Voy a sacar un poquito el switch técnico y voy a poner un poquito el switch ambiental. Nosotros estamos acostumbrados a una escala de economía lineal. Básicamente la economía lineal se basa en extraer, producir, consumir y desechar, ¿cierto? Y estamos llenando el planeta de basura. Y digamos que ahora la tendencia es a migrarnos a una economía circular, en donde en la medida de lo posible tratemos de no desechar, tratemos de salirnos de la escala lineal y meternos en la circular. Con los pilotes helicoidales pasa algo muy particular, y es que generalmente nosotros fabricamos los pilotes con excedentes de tubería petrolera. Tubería que fue o que prestó un servicio en la industria petrolera para conducir fluidos y que por normativa API hay que reemplazarla cada determinado tiempo. Pero digamos que ella condujo un fluido y perdió unas propiedades no sé, con relación a rugosidades internas, pero en términos mecánicos está en perfectas condiciones. Nosotros adquirimos esa tubería, la limpiamos, hacemos un proceso de control de calidad, un control dimensional, y con esa tubería fabricamos los pilotes helicoidales. El eje de la tubería del pilote es tubería que alguna vez por ahí estaba pasando petróleo. Básicamente, quiero que lean esto de forma textual. Reutilizando tuberías de piping, casing y perforación dadas de baja por la infraestructura petrolera, en la fabricación de pilotes helicoidales estamos contribuyendo en gran medida a respaldar los objetivos de sostenibilidad tanto para nuestros clientes como para nuestros proveedores. Como un impulso hacia una economía circular, por cada tonelada de tubos de acero reutilizados se puede contribuir a la disminución hasta de un 97% de CO2 con respecto a los nuevos productos fabricados de acero de primera calidad.
Investigaciones revelan que por cada tonelada de acero reutilizado hay un ahorro en CO2 de 2.163.95 kilos, el equivalente a conducir más de 15.000 millas en un automóvil promedio. Entonces, básicamente, nuestra misión también es ser más amigables con el medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, José, muchísimas gracias por esa excelente presentación de este sistema de cimentaciones. Tenemos bastante preguntas, igual las personas que quieren hacer preguntas adicionales, bienvenidos. Voy por acá a empezar a leerte algunas. Primera, ¿se pueden utilizar estos sistemas de pilotes en suelos friccionantes? Por supuesto, tienen excelente desempeño en suelos friccionantes. Bueno, hay varias preguntas sobre si se pueden utilizar los pilotes y si se puede, ¿cómo es el proceso constructivo en rocas? Pues a ver, digamos que creería yo que esa es la única limitante de los pilotes helicoidales. Esto es una cimentación para usarla en suelos. Cualquier tipo de suelo, rígido, blando, mediano, friccionante, cohesivo, pero cuando hablamos de roca, eso ya no es un suelo y ahí no es la solución, pero hay otras soluciones. Ok, perfecto. Protección del pilote contra la oxidación. Muy buena pregunta. A ver, nosotros en la fabricación, diseño y construcción con pilotes helicoidales hacemos aplicación directa de la normativa AISC, ¿cierto? Que es la normativa en estructuras metálicas americana. La AISC nos demanda hacer un análisis a largo plazo por efectos corrosivos. ¿En qué consiste eso? Es analizar en qué entorno va a estar el pilote, en términos de potencial de hidrógeno, pH, cloruros y sulfatos. Y en función de eso, simular en un periodo de tiempo, que eso lo demanda dependiendo del proyecto, digamos que en líneas de transmisión son 60, 70 años, en edificaciones son 50 años, uno simula cuánto va a perder en espesores y acero, en esos 60 años. Y cuando hacemos los diseños geoestructurales, diseñamos con la tubería en el periodo 60. Es decir, si la tubería tenía 3,5 pulgadas de diámetro externo, pero va a perder 1/10 de pulgada en 60 años, yo diseño no con 3 pulgadas, sino con 3 pulgadas menos 1/10. Y así garantizo de que él va a perder, pero yo estoy previendo el riesgo en el tiempo. Ok, perfecto. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los pilotes de Axiatex y los pilotes que ya conocemos de Estados Unidos? A ver, muy buena pregunta, me encanta esa pregunta. Realmente, esto usted lo puede encontrar en un catálogo. Pilotes, se meten Helical Piles en internet y te salen, somos como 54 fabricantes en el mundo. Es un catálogo y usted selecciona, pero digamos que detrás de esto hay una ingeniería. Realmente esto es acero al carbón, aquí no hay nada nuevo en términos de producto. Axiatec realmente lo que hace es proveer una solución integral con base en la ciencia, ¿cierto? No es seleccionar un producto de una bolsa e ir a instalarlo o a usarlo mal usado, no, es darle como el cuidado del caso en términos de ingeniería para que la solución realmente sea efectiva. Esa es nuestra diferencia. Excelente. Bueno, ¿cuál es la profundidad máxima a alcanzar y espaciamiento mínimo entre pilotes helicoidales? Vale, buenas preguntas. La profundidad máxima me la determina, digamos que el conjunto suelo, pilote y equipo, ¿cierto? Si yo tengo un suelo muy rígido, pues el torque se va a producir muy rápido, entonces no necesito pilotes digamos que muy robustos. Es relativo. Nosotros hemos instalado pilotes de 28 metros de profundidad, pero digamos que no necesariamente siempre se necesiten de eso. Con relación al espaciamiento, recuerden que les dije y fui incisivo durante la presentación, esto es un pilote normal. La separación es igual a la separación de otro pilote, que generalmente las normativas hablan de 3 a 4 veces el diámetro, para que no hayan una disminución de eficiencia por efectos de grupo. Es lo mismo. Ok, excelente. Los pilotes helicoidales ¿pueden ser utilizados en terrenos propensos al fenómeno de liquefacción? Sí, no hay problema. Ok. ¿Tipos de suelos donde mejor trabajan y si se pueden trabajar en suelos saturados? Sí, por supuesto, suelos saturados
De hecho, la mayoría de los casos es mejor hacerlo en suelos saturados. Digamos que trae muchos más beneficios utilizar pilotes en suelos saturados, porque no voy a invadir lo que es inmanejable. Cuando yo excavo un suelo saturado es difícil. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta que me perdí? ¿En qué tipos de suelos? Sí. Digamos que se comporta bastante bien en arenas, en suelos friccionantes. El torque sube digamos que con gran aceleración y en suelos cohesivos también funciona bien, pero digamos que el desempeño es mucho más notable en suelos friccionantes. Ok, perfecto. La última pregunta. ¿La estimación de la capacidad de un piloto helicoidal mediante el torque aplicado es válida tanto para la capacidad a compresión como a tensión? Sí es válida siempre y cuando hagas una prueba de carga para calibrar. La pregunta, básicamente, la norma habla de que hay unos factores de torque en función de la dimensión del pilote. Entonces dice, para pilotes de 3,5 utilice un factor KT de 7 y así sucesivamente. Pero la norma por allá tiene una nota y dice, esto es válido siempre y cuando calibres ese factor mediante una prueba de carga. Midas el torque, hagas la prueba y mires que esa relación directa torque-capacidad sea similar a la del libro. Si lo haces, sí es válido. Si no lo haces, es un tiro acá en la yugular. Perfecto, José. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Muchas gracias.